expresiones faciales de la emoción. Para abordar el mismo, agradecemos la presencia de nuestra invitada y nuestro invitado, María Fernanda Reynoso Zuinaga. Ella es psicoterapeuta para adultos del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Bienvenida, María Fernanda, gracias. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Ricardo Carrillo Chávez. Él es especialista en lenguaje corporal y expresiones faciales y colabora en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Gracias, Ricardo, por estar acá. Buen día, muchas gracias. Al auditorio le recordamos que este es un programa para compartir experiencias. Le invitamos a que nos llame al 41 55 10 60, 41 55 10 60. En redes sociales estamos como Paisaje Interno. De hecho, estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook este programa en formato de video. Así que búsquenos como Paisaje Interno si quiere ver el video. También puede dejar ahí sus comentarios y agradecemos muchísimo que le dé me gusta a nuestra página en esa red social. Gracias a Aldo Bernardo, a Guillermo Suárez, a Berta Castillo, a Alma Araceli, a Isa Joatan Juárez Montenegro, a Rosa Delia Pérez, desde luego a Juan Pablo García Olvera, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Gracias por estarnos siguiendo justamente a través de las redes sociales. Soy la doctora Kirareset Barrera García, soy profesora de la Facultad de Psicología, tengo un doctorado en Psicología Educativa y del Desarrollo y parte de mi trabajo se ha enfocado principalmente al desarrollo de las habilidades cognitivas en los seres humanos. Las emociones en general siempre van acompañadas de la gesticulación. Desde un inicio, por ejemplo, Darwin se interesó en analizar si los seres humanos podíamos identificar emociones a través de las expresiones faciales. Entonces él tomó una serie de fotografías donde las mostró en diferentes culturas y lo que él encontró es que, pues, independientemente de la cultura, todos podíamos identificar ciertas emociones básicas. Y que, pues bueno, estas emociones, pues lo que nos permiten realmente es tener una interacción con los otros. Actualmente existe una teoría, la capacidad de teoría de la mente. ¿Qué es esta capacidad de teoría de la mente? Pues es nuestra capacidad para interpretar las emociones de los otros. Entonces, muchas de las emociones, como nosotros las podemos identificar, pues prácticamente son por las expresiones faciales. Lo que supone cuando nosotros identificamos una emoción y una expresión facial es que nosotros tenemos una capacidad metarepresentacional. ¿Qué es esto? Normalmente nosotros lloramos y cuando hacemos esa parte de llorar, pues tenemos toda una expresión, etcétera. Nuestra capacidad metarepresentacional es que ese estado que nosotros sentimos, nosotros lo podemos plantear en otro ser humano y cuando vemos a alguien más llorar, podemos interpretar esa emoción a partir de nuestra propia emoción. O sea, estamos obteniendo una representación de la representación, por decirlo así. Nosotros no sentimos lo que siente el otro, pero como en algún momento nosotros vivimos esa emoción, cuando vemos la tristeza en el otro, tenemos la capacidad de interpretar esa emoción. Toda esta capacidad metarepresentacional de las emociones, etcétera, está muy vinculada con lo que le mencionaba hace un instante, que es nuestra capacidad de teoría de la mente. Esta capacidad de teoría de la mente lo que nos va a permitir, pues, principalmente es interactuar entre los otros seres humanos, identificando las emociones, los estados de ánimo, etcétera, y saber, por ende, cómo nosotros vamos a reaccionar ante la emoción que tiene alguien. Es muy sabido que si uno ve que alguien está muy molesto, pues uno empieza a tener una actitud de distancia, etcétera, porque justamente las expresiones faciales lo que nos hacen es que también nosotros tomemos una parte importante de nuestro
4155-1060, 01800-080-1060, nuestros teléfonos de contacto, y en redes sociales agradecemos que nos busquen como Paisaje Interno. Gracias a las personas que nos están siguiendo ya a través de este formato de video: Berta Castillo, Ceci Ríos y Rubén López, así como Alejandro Sánchez. Berta Cruz dice saludos a los invitados y a la producción de este programa. Muchas gracias, Berta. Hoy nos acompañan en el tema que abordamos, expresiones faciales de la emoción, María Fernanda Reynoso Zuinaga y Ricardo Carrillo Chávez, y con ellos vamos a estar hablando sobre expresiones faciales de la emoción. María Fernanda, Ricardo, bienvenidos. ¿Cuántas y cuáles son estas expresiones faciales asociadas a emociones? ¿Quién desea abrir esta mesa, por favor? Ricardo. Hola, ¿qué tal, Ana? Pues sí, efectivamente, Paul Ekman es el que va pues dando pauta a esas expresiones faciales, que antes pensaban que era una cuestión intercultural, pensaban que las emociones eran por parte de la cultura. De hecho, Ekman, él creía este asunto, ¿no? Y bueno, él descubre o investiga que las expresiones faciales es el miedo, la ira, la tristeza, alegría, asco, desprecio y sorpresa. Estas son las expresiones faciales. ¿Son 6? 7. 7. ¿Las podrías repetir, por favor, de manera más lenta? Miedo, ira, tristeza, alegría, asco, desprecio y sorpresa. Okay, estas son las 7 de Ekman, nada más que el desprecio luego la incorporó. Primero eran 6, lo incorporó el desprecio. Esas son las expresiones faciales. Las expresiones faciales asociadas a emociones, sí, perdón. Estas son universales. De repente nosotros leemos y vemos que dicen universales, pero luego en la literatura dice prototípicas o bien primarias. O sea, cuando leamos esto es exactamente lo mismo. Esto quiere decir, María Fernanda, que independientemente del lugar en que nazcamos, de la cultura que nos acoja, cuando nos enfrentamos a estas expresiones faciales o a las expresiones faciales que reflejan estas emociones, todos y todas vamos a ser capaces de interpretarlas. Sí, hasta una persona invidente pues se puede reflejar estas expresiones o microexpresiones que pueda tener una persona invidente. Y los bebés también producen esas pequeñas microexpresiones, aunque no hayan pues aprendido, ¿no? Sino muy pequeñitos a los meses, ellos también las producen. Es muy interesante esta cuestión. Ahora bien, hablando de estas expresiones faciales, ya nos dijeron ustedes que son universales, que no están ni cultural, ni geográfica, ni históricamente determinadas. ¿Es correcto? Correcto. Ricardo. Sí, es correcto. Es muy interesante, ya que cualquier raza las va a experimentar. Y no solamente es desde que se nace. Hay estudios, todavía no se comprueban, que incluso antes de nacer el feto ya presenta ciertas cuestiones. Es muy interesante del músculo. Ajá. Que pudiera aparecer alguna expresión facial. Pero vamos a puntualizar para que se entienda bien esto. Cuando hablamos de expresiones o emociones faciales, son la que acabo de decir que son 7, son emociones faciales. Lo otro son microexpresiones faciales. Entonces, cuando Paul Ekman investiga todo esto, hace lo que se llama las FACS, lo que es en inglés Faction, Action, Código, System, sistema de codificación de acción facial. Este sistema de codificación facial, digamos, no es otra cosa más que un sistema integral con base anatómica de todos los movimientos faciales. Y cuando digo de todos los movimientos faciales, Ekman no dejó nada al azar. Cualquier expresión o combinación que tú hagas, Ekman lo codificó. Un trabajo de 40, 50 años. Entonces, es todos los movimientos del rostro sobre bases de unidades de acción llamadas AUs. ¿Qué son las AUs? Las AUs van a ser movimientos musculares clasificados, por ejemplo.
Si yo levanto el labio, Ujú. ¿qué es lo que sucede? Es una unidad de acción muscular que en ese momento no representan emoción, simplemente es el labio hacia arriba. Si arrugamos la nariz en el piramidal, entonces es una unidad de acción que es la unidad 9. Y así en todo el rostro. Ahora, cuando hablamos de estas emociones, de repente me dicen, oye, pero ¿cuáles me voy a aprender si son muchísimas unidades de acción? No voy a aprender 10.000. Ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a aprendernos las que están involucradas en las emociones faciales. Esas son las primeras que hay que aprender. Y hay que enfatizar también que hay algo que se llama microexpresiones faciales. Estas microexpresiones faciales duran de medio segundo hacia abajo. Y la más rápida es la sorpresa. Y de ahí, de medio segundo hasta 4 segundos, son macroexpresiones faciales. Y de 4 segundos en adelante se consideran falsas. Me estás mintiendo, ¿no? En pocas palabras. ¿Por qué es importante para las y los ciudadanos de a pie el tener información sobre las expresiones faciales de la emoción? ¿En qué nos sirve en la vida cotidiana? ¿Cómo nos ayuda a transitar o a mejor transitar por la vida? María Fernanda. La verdad es muy importante saber qué es lo que estás sintiendo, porque muchas veces no sabemos lo que estamos sintiendo. Entonces, si tú sabes esto, que la sorpresa, el miedo, el enojo, esas pequeñas cositas que nos indican qué es lo que nos está pasando, porque las emociones vienen siendo ese conjunto de pensamientos, sensaciones y las acciones que tenemos. Cuando te das cuenta qué es lo que qué es lo que estás sintiendo, qué es la emoción que estás presentando en determinado momento, es cuando entonces puedes cambiarla. Puedes detener esa emoción, aunque ese instante no la detienes porque es como que es electricidad. O sea, las microexpresiones en la cara son pequeñas cosas que en el momento que te está pasando hay un estímulo. Claro, eléctricamente tú estás manifestando en los músculos qué es lo que te está pasando. Pero ya cuando estás en una situación o estás con una persona, tú puedes detener eso y decidir qué es lo que quieres y cómo quieres tú expresar tu emoción. Y también para cuando estás tú con una persona, las personas no saben o no sabemos muchas veces qué es lo que estamos sintiendo. En la expresión de la cara, esas micro y macro expresiones o el movimiento de tu cara o cómo te pones o cómo ves también en la mirada, también puedes decir, ah, esta persona está enojada. Sabes que ahorita mejor me retiro. O esta persona está triste, la voy a coger. Entonces, para ti como para los demás, es una parte de comunicarte como humano. Es decir, que estamos hablando, por un lado, de la posibilidad de autoconocimiento que nos dan estas expresiones faciales de la emoción, pero también de relacionarnos adecuadamente con quienes están fuera de nosotros, con los otros seres humanos con los cuales habitamos este planeta, este espacio en el cual estamos. Ricardo, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, es muy interesante lo que dice María Fernanda, pero quiero agregar que aparte las expresiones faciales o microexpresiones faciales, pues te pueden salvar la vida. ¿Por qué? Pues por varios lados. Uno, la cuestión de una persona que se quiere suicidar, muchas veces esconde esas microexpresiones faciales, que por cierto duran 66 milisegundos. O sea, son muy rápidas. Hay que entrenarse con unos software o así que de entrenamiento. Y la otra es por seguridad. Por ejemplo, una anécdota. Iba yo con un amigo, mi querido amigo Luis García, y le dije que lo iban a asaltar, que le iban a quitar el teléfono. Estamos en el metro, y te van a asaltar, guarda tu teléfono. Y no me creyó, o sea, pensó, dijo, ay, sí, claro, por supuesto, tú ya te crees el de la televisión, de la serie. Y le digo, ah, sí, muy bien, tú te van a asaltar. No me hizo caso. Nos subimos al metro y le quitan el teléfono. Y me dice, ¿sabes qué? Me robaron el teléfono. Total, lo recuperamos, ya no te cuento todo el asunto. ¿Cómo lo supiste que lo iban a asaltar? Porque en las microexpresiones se presentaron las cejas, se van hacia abajo. Es una unidad de acción que se llama unidad 4. Y la otra es tensión en los ojos, de la unidad número 7. Y la unidad 23
que es ira. También hay comportamientos sobre la quijada que se va hacia adelante, pero duró muy poquito. Fue lo suficiente para decir, te van a asaltar. Es decir, perdón, esto tú lo viste en la persona que lo asaltó. Sí, claro. Uh-huh. Duró menos de un segundo. Uh-huh. Sí, menos de medio segundo. Lo vi. Le digo, te van a asaltar. No me creyó. Y lo asaltaron. Uh-huh. Y a partir de allá como que me hace un poquito más de caso. Entonces, también nos puede servir para pues protegernos. Las expresiones faciales para comunicarnos mejor, como para artistas, psicólogos, abogados, para saber justamente si la persona tiene miedo antes de la operación. Los policías tienen que detectar este tipo de microexpresiones. Y bueno, además pues es apasionante este tema. Y no solamente son las microexpresiones faciales, porque solamente es una parte y no los podemos separar del cuerpo. Tenemos 4 canales de comunicación, que es obviamente el rostro, la voz, que es la parte, digamos, lingüística. Por ejemplo, cuando el presidente dijo, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, resulta que dice esa mujer. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona quiere desvincularse, quitar el nombre y poner un pronombre, dice esa mujer. Entonces, la forma lingüística, tenemos el paralenguaje, o es el cómo decimos las cosas, y el cuerpo, su parte axiales y satelitales, es decir, arriba y abajo. Aparte tenemos el contexto, la situación y hasta el estilo verbal que van acompañados con el rostro y la voz. Entonces hay que saber todo esto porque no muchas veces uno se da cuenta de esta situación. Y en ocasiones hay personas que dicen que ya saben ver microexpresiones. Ah, yo vi sorpresa, ¿no? O yo vi alegría. Está bien, sin embargo, va más allá, porque tenemos que saber las funciones adaptativas. Esas funciones adaptativas, bueno, función adaptativa, tenemos que saber los desencadenantes, instigadores, funciones universales, funciones generales, otros comportamientos y funciones fisiológicas. Cuando nosotros tenemos todos estos elementos, empezamos a abordar más de forma profesional el asunto de lenguaje corporal y microexpresiones faciales. Entonces, la utilidad, por lo que ustedes nos cuentan, es mucha sobre el tema que hoy estamos abordando, expresiones faciales de la emoción. Incluso, por ejemplo, para analizar qué tan cierto es lo que dice un político, un empresario, una figura pública ante quienes lo escuchan, qué tan cierto no es lo que está diciendo, nos sirve. Totalmente. Nos sirve para personas que tienen la intención de suicidarse, a ustedes como especialistas en salud mental seguramente también para de alguna manera darse una idea sobre sus pacientes. Y la coherencia que tienen en el hablar, en el moverse, en ponerse, en sentarse, en si se hacen para adelante, si se hacen para atrás, cómo te están viendo. Todo esto te indica en terapia qué es lo que está pasando con el paciente, cómo se está sintiendo el paciente, cómo te ven, si te ven, como yo digo, al infinito y más allá, porque les estoy diciendo algo que ellos están pensando y verdaderamente me traspasa la mirada porque sé que están pensando los pacientes. Hice un algo y su rostro es sin ninguna emoción. Y cuando están tristes, verdaderamente sus cejas, sus ojos, o sea, todos los músculos que están en la cara te están indicando qué es lo que tienes que seguir con el paciente. Entonces, bueno, expresiones faciales, lenguaje corporal, voz, hay una serie de cuestiones que nos hablan de cómo o en qué situación está la persona con la cual nos estamos relacionando y que está frente a nosotros. Este programa es Paisaje Interno. Hoy hablamos sobre expresiones faciales de la emoción. Nuestros invitados, María Fernanda Reynoso Zuinaga, Ricardo Carrillo Chávez, y nuestras vías de contacto 41 55 10 60, 01800 080 10 60, y en redes sociales, por favor, le pedimos que nos busque como Paisaje Interno. Ya se fueron 20 minutos de programa. En el chat puse un mensaje de Francisco Cervantes de que va a tener un taller este sábado sobre alergias. Ay. En el mundito. Muy interesante lo que haces. ¿Sí? Muy interesante. Pues vamos a estar dando unos cursos allá en el Instituto de Sociología el 27 de mayo. El 27 de mayo. Atención de la infidelidad. Bueno, pero pero abordamos todo esto. A ver, cuéntame, ¿en dónde están ustedes? La dirección es por Avenida Limán. ¿Sí la tiene? Todo el teléfono.
A ver. tomarnos los otros. Y aunque le des refresh. ¿Ricardo qué? Ricardo Carrillo. Ricardo Carrillo, como 5. 55, 63, Ajá. 29, 29, 15. 29, 29, 15. 9, 15. María. Ok, Fernanda Reynoso. ¿Cuál es el tuyo? Es el 5537 0780 52. 52. Es el 27 de mayo. Sí, 27 de mayo. No recuerdo ahora porque luego ellos se encargan, todavía más me avisan 2 días antes, pero echemos un fonazo y te mando un mensaje. Ok, sale. Sí, precisamente interesante, la verdad, ¿qué día es? Sí, no recuerdo, o sea, te digo, ellos me dicen 2 días antes, me recuerdan ya. Ok, sí, pues está muy interesante porque la verdad no hay mucha información de esto, ¿no? No, prácticamente no hay. Perdón, vamos al aire. Francisco Cervantes nos está invitando este sábado 1 de abril y todos los primeros de cada mes de 10 a 2 horas a Corazonar, que se encuentra en Miguel de Cervantes Saavedra 4 a Colonia Moderna, esto es a 2 calles de Metro Xola y a un costado de una tienda departamental que está en la zona sobre Tlalpan. Nos está invitando en particular a un taller para este 1 de abril que lleva por título El origen emocional de nuestras alergias. Conoce cómo nuestro cerebro codificó solo para ti el chocolate, el cabello, etcétera, como tú alergénico y podrás desprogramar tal condicionamiento. Para participar hay que llamar al 56 98 49 66. Repito el número, 56 98 49 66. Hay también un celular de contacto, 55 23 26 37 24, 55 23 26 37 24. Y la invitación es para este sábado, 1 de abril, de 10 a 2 de la tarde, ahí muy cerca del Metro Xola, una invitación del psicólogo Francisco Cervantes. Este programa es Paisaje Interno. Hoy hablamos sobre expresiones faciales de la emoción con María Fernanda Reynoso Zoinaga y Ricardo Carrillo Chávez, y tenemos varias participaciones de las audiencias. Nancy Cruz Dávila dice: soy docente en una secundaria. Estas herramientas, ¿cómo me pueden ayudar a detectar a estudiantes con problemas de violencia intrafamiliar o bien de drogas? ¿Qué le dirían a Nancy, por favor? Bueno, justamente iba a hablar de la violencia hace un momento. Bueno, resulta que en el términos de cerebro está un poco, la información no es totalmente actual, pero hablamos de que el hombre tiene un cerebro límbico, un cerebro reptiliano y el neocortés. Entonces, cuando digamos, las emociones van a estar más arraigadas en el cerebro límbico, en el cortés son el razonamiento, y el reptiliano, digamos, en nuestra parte, pues respirar, comer, de sobrevivencia. Entonces, sobre el lenguaje corporal en relación a la violencia, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, hay alumnos o jóvenes que son muy pasivos, muy callados, incluso parece que ponen atención en las clases, y resulta que no están poniendo atención en las clases, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la ecología. Voy a ponerte un ejemplo. En la atención, lo que sucede es que la cabeza se inclina ligeramente, se asienta con la cabeza y se parpadea. Eso es que estás poniendo atención y por lo regular tiras un poco hacia adelante. Eso se llaman cambios faciales posturales. Pero a veces se queda uno en microfijación. Hay que decir que existen microcaricias, microademanes, micropicores, pero las microfijaciones en el rostro se queda al limbo. Entonces, normalmente no están poniendo atención y están en el limbo. Esa es una parte muy, muy importante porque son las partes que no se ven. Las partes que se ven son las macroexpresiones faciales, que duran más de 4 segundos. Ahí no tenemos ningún problema porque el chico está molestando, es muy inquieto, o a lo mejor es violento, quizás sea más visible. Pero esta parte de la violencia, cuando los jóvenes se empiezan a son congelar, introvertidos. introvertidos. Cuando son introvertidos,
luego no se nota. Entonces hay que ver cuáles son las microfijaciones, sobre todo del rostro, y platicar un poquito con ellos. No solamente se trata de ver el rostro, porque, mira, muchas veces puede uno preguntarle, por ejemplo, a un joven, ¿te estás drogando? Y el joven dice, no. Pero hay una parte que también hay que saber preguntar. No es lo mismo preguntar eso a preguntarle, oye Juanito, ¿hay alguna razón por la cual tus amigos te hayan visto que te drogas? Esto se llama licitar emociones. Y cuando tú licitas las emociones y ya sabes ver el rostro, entonces ya a partir de lo que su comportamiento, hay puntos de anclaje, por ejemplo en los pies, se puede hacer hacia atrás, o los ojos se mueven de un lado para otro como huida. Ahí podemos averiguar un poquito más qué es lo que está sucediendo. Entonces también hay que saber licitar emociones, y hay algo que se llama tiempo de arranque. Y este tiempo de arranque es muy importante, porque si yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Prácticamente me contesta en el momento. Pero si va o tiene problemas de emociones, se tarda en la persona en responder porque necesita pensar su respuesta. Entonces, todos esos ingredientes para poder ayudar a estos jóvenes. Es muchísima la información que nos están proporcionando a propósito del tema de hoy. ¿Hay alguna manera, algún medio, libro o video donde podamos de alguna suerte recoger esta información y apropiarnos de la misma? María Fernanda o Ricardo, quien desee. Hay varios libros. Todos los libros de Paul Ekman. Hay uno que se llama ¿Cómo mienten los niños? De Paul Ekman. Otro que se llama Emociones reveladas. Otro que se llama Detección de la mentira, de Paul Ekman. Son libros muy recomendables. Desafortunadamente aquí en México no se consiguen en español. No. En español se consigue Cómo detectar mentiras. Y lo de los niños se consiguen aquí en México. A veces son un poco técnicos, pero vale la pena verlos. Pero desafortunadamente aquí en México hay muy poca información real. De repente vemos cápsulas, pero son cápsulas muy pequeñas que realmente no explican a nivel científico lo que está pasando. No explican los ilustradores, los apaciguadores, los emblemas, absolutamente nada. Pero estos libros le pueden dar luz a las personas. Esta información, verdaderamente, hay muy poca información que nos puedan dar. Las cápsulas que hay se repiten y se repiten. Hay muchos que están en inglés. Esto de Paul Ekman, casi todo está en inglés, todavía no se traduce. Está muy pionero todas las cosas. Más aparte, estás involucrando realmente todo lo que es el ser humano. Entonces, no nada más son las microexpresiones, sino también todo lo que son la fisiología, la biología, el cerebro, el aprendizaje en casa, el aprendizaje en calle, la agresión que se está viviendo. No es nada más como el libro mágico que te va a dar la solución, sino es todo un conjunto que tienes que ir buscándole para ver qué es lo que puedes ayudar con los jóvenes que tienen agresión. Hay un libro que me gusta, ¿lo puedo mostrar? Sí, por favor. Este libro me gusta porque lo escribe David Livingstone Smith. ¿Lo puedes mostrar, por favor, a nuestra cámara? ¿Por qué mentimos? Sí. Que son las raíces del engaño y el inconsciente. Aquí no va a explicar realmente exactamente todo lo que son los ilustradores, apaciguadores, emblemas. Sin embargo, es un libro que lo escribe un científico que me parece sumamente interesante. Otra cuestión de lo que estábamos hablando, de la violencia. Resulta que, por ejemplo, a veces decimos, ¿por qué existe el famoso bullying? ¿No? Es un tema muy importante. Y de repente vemos que a un niño le hacen bullying. Y entonces la mamá va y dice, ya le hicieron bullying a mi hijo. ¿Qué hacemos? No, bueno, pues vamos a hablar con los maestros, etc. ¿no? Y ya le hicieron bullying a mi hijo. Y otra vez. Bueno, ¿qué pasa? Dicen, ¿sabes qué? Vas a cambiar a mi hijo de escuela. Porque aquí le hacen bullying. Lo cambian de escuela y ¿qué crees que pasa? Le siguen haciendo bullying. Le siguen haciendo bullying. ¿Por qué? Por el lenguaje corporal. No recuerdo, había un pulpo y un pez. No me acuerdo si el pulpo o el pez. Bueno, el caso es que creo que el pez se comía el pulpo, siempre. Pero resulta que en una ocasión el pez estaba lastimado y resultó que el pulpo se comía el pez. Entonces nosotros mandamos mensajes, ¿no? Inconscientes. De repente dice, yo tenía un sexto sentido
y no quería yo subirme a ese taxi. Lo que pasa es que inconscientemente sí percibimos esas microexpresiones que dicen, mejor no. Entonces esta parte Hacer caso bullying, a la intuición, perdón, es importante. sí, la intuición es importante, pero si lo manejamos más con ciencia, estará muchísimo mejor. Claro. Perdón, ibas a decir algo y te interrumpí. Bueno, por ejemplo, voy a explicar un poquito cómo vamos a concordar el rostro con el cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Hay algo que se llama ilustradores. Los ilustradores acompañan a las palabras. Es decir, si yo digo, bueno, fui a una montaña muy grande, ¿qué hacemos? Levantamos el brazo, ¿no? O está muy pequeño la mesa y hacemos la forma de que está pequeña la mesa. Esos, digamos, son los ilustradores que acompañan al rostro. Entre más amplio es el movimiento de los brazos, es mayor la emoción. Entre menos movimiento haya en los brazos, es menor la emoción. Estamos conteniendo. No necesariamente. La intensidad de la emoción. La intensidad de la emoción en relación a lo que decimos se llaman ilustradores. Hay algo que se llaman emblemas. Estos emblemas son cuestiones culturales, por ejemplo, el signo de la paz, o cuando pedimos un ray. Estos son emblemas culturales. Y hay algo que se llaman apaciguadores. Estos apaciguadores son justamente cuando tenemos un problema emocional. Por ejemplo, nosotros hemos visto hace tiempo que el hombre, cuando quería defenderse de los animales, pues se escondía, se quedaba quietecito. Bueno, esto sigue avanzando en el tiempo y resulta que ahora a lo mejor los animales salvajes pues ya no son animales, pero vivimos en una sociedad que a lo mejor tenemos un jefe muy autoritario, ¿no? Y a veces nos quedamos quietos. Pero en las mentiras, cuando queremos ocultarlas, resulta que los ilustradores, que es hablar con los brazos, descienden y desaparecen estos ilustradores. Y aparecen los apaciguadores, que es cuando nos estamos defendiendo. Tomar la mano, ponerse en la boca, en la oreja, el famoso ventilador, ¿no? Como diciendo, hijo, acá ojalá no cuando me cachen, nos ¿no? jalamos la camisa del cuello. Es correcto, es el famoso apaciguador. Entonces estos aumentan pero disminuyen los ilustradores. Y entonces esto tiene una razón precisamente porque el cerebro límbico pues es antiguo para podernos defender. Entonces esto en referencia que tiene que estar acorde con el rostro. Por ejemplo, cuando nosotros decimos algo que no creemos, lo decimos con la voz, pero el rostro, cuando hay una emoción fuerte, por ejemplo, ¿te gusta tu trabajo? Y dice, claro que me gusta, pero hay una desincronización con la cabeza, lo negamos con la cabeza, como un chavo el 8 más o menos. Lo negamos con la cabeza, pero decimos, sí me gusta. O bien, se hace la expresión de asco, decimos que nos gusta nuestro trabajo. Hay que acordarse que el asco tiene una función adaptativa, que es el rechazo. Claro. Entonces, entendiendo esto, por ejemplo, el miedo tiene una función adaptativa también, que es la protección. El miedo protege. La ira, la función adaptativa es la autodefensa. Después la tristeza es la reintegración. La felicidad es la afiliación. El asco es el rechazo. El desprecio, por ejemplo, no tiene una función adaptativa, pero lo que sí va a tener el desprecio es un desencadenante, que es la percepción de inmoralidad, y su función universal es afirmar la superioridad en el desprecio. Así que cuando, por ejemplo, veas en un matrimonio desprecio o asco, créeme, casi el matrimonio se acabó, ¿eh? O sea que hay que tener ahí mucho cuidado con este tipo de cosas. Y la sorpresa, su función adaptativa, es la exploración. Entonces, teniendo estos componentes, podemos empezar a tratar mejor a las personas y sobre todo también a nosotros mismos antes de que se presente. O sea, hay una parte, la psicóloga seguramente puede ayudar un poco ahí. María Fernanda. Ajá. Que hay un impulso, pero este impulso, el neocortes lo detecta
y dice, tranquilo. Pero cuando empezamos a ver las microexpresiones en nosotros mismos, justamente podemos ir deteniendo nuestras emociones para tener otra actitud y para ver al otro qué tipo de emoción tiene y poder, digamos, hacer mejor preguntas, porque no es lo mismo hacer preguntas que poder licitar emociones. Y eso sería muy interesante. Gracias. Nos están pidiendo de nueva cuenta los teléfonos del curso que mencionamos sobre alergias: 5698-4966, 5698-4966 y 5523-263724. El taller es este sábado, que es ya 1 de abril, de 10 a 2 de la tarde. También nos llama Rosalba Ríos y dice: la mayoría de la gente, cuando le preguntas cómo estás, tiende a decir que está bien, y en muchas ocasiones es mentira. ¿Qué tan bueno es decir la verdad? Pregunta. En acupuntura siempre nos preguntan cómo nos sentimos y para ello nos revisan la lengua. ¿Por qué se reflejan las emociones en esta parte del cuerpo? María Fernanda, ¿quieres ayudarnos con esta llamada? Es como una contestación ya muy dada. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? O sea, es como muy amable la situación. Pero en terapia yo les pregunto, bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué significa estar bien? Entonces empiezan ya a platicarte qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Ya es como un uso de costumbre, es una costumbre de todo está bien, no ver nada malo. Y realmente no sabemos cómo estamos tampoco nosotros, no tenemos ni idea, ni qué objetivos, ni qué proyectos, ni qué es lo que queremos. Y pasamos el día muy inconscientes, robotizados. Claro. Entonces sí necesitamos estar como sabiendo de qué es lo que nos pasa, si tenemos miedo, si no tenemos miedo, qué es lo que está sucediendo con nosotros, dentro de nosotros, para poder avanzar o mejorarnos como personas, ser nuestra mejor versión como personas. Gracias. Nos llama Manuel Munguía y dice: ¿qué se podría decir de aquellos que reptilianamente manipulan la realidad para que el rostro de la vida cambie a todo mundo? Podría decirse que es una percepción de la perversidad que guardan en su cerebro y que los lleva a este tipo de conducta para gozar con el sufrimiento colectivo, que es muy ajeno a todos ellos. Véanse en el rostro de cualquier político en el momento actual. ¿Algún comentario, Ricardo? Sí, dos comentarios. Sobre todo cuando dicen, ¿cómo estás? Es característico que la persona diga, bien, estamos bien. Pero cuando se dice, ¿cómo estás? Y dice bien, en las microexpresiones faciales, una verdadera sonrisa está en los ojos. Cuando hay tensión en los ojos, se bajan un poquito los ojos, se hacen las famosas patas de gallo. Es una sonrisa auténtica. Cuando no sucede esto, puede ser una sonrisa simplemente social. Hay sonrisas contenidas, hay sonrisas que le llaman de Chaplin, que es de burla, que es inflar un poquito los carrillos. Hay diferentes tipos de sonrisas, pero la real es con las patitas de gallo, esa. Y sobre la pregunta, sobre las cuestiones de los reptilianos, políticos y las mentiras. Fíjate que esto es muy interesante. En el estudio de los asesinos seriales, de la psicosis, resulta que, digamos, hay tres tipos, ¿no? Básicamente, que es, digamos, el psicópata. Ya no se llaman psicópatas porque, bueno, ya le cambiaron el nombre, ¿no? Pero resulta que hay uno que es agresivo. Es normalmente acaba de cárcel de forma muy inmediata. El segundo es el integrado. Bueno, pues podemos tener uno al ladito, ¿no? En nuestro trabajo. Y no siempre tienen cuestiones delictivas, pero son una piedrita en el zapato. Y el otro, que se convierte luego en el asesino serial. No hay exactamente el por qué, todavía hay investigaciones al respecto. Sin embargo, en el cerebro reptiliano, lo que sucede es que es cómo sobrevivir. Entonces, lo que le importa, por ejemplo, a este tipo, no solamente de personas, psicópatas, asesinos seriales, sino hay mucha gente tóxica que le gusta el control por razones de psicología. Digo que yo no soy experto en esta área de psicología, pero sí determina que quieren el control. Y para eso también estudiamos en el lenguaje corporal, por ejemplo, el lenguaje corporal de la violencia. Entonces, bueno, esto espero que responda a grosso modo la pregunta. Muchas gracias. Nos llama Alex José y a propósito de
que preguntamos ¿cómo estás? Él dice, en forma de broma le pregunto a algún amigo que cómo está y él me contesta bien y entonces yo le respondo, pues avísale a tu cara. Gracias, trato de no perderme el programa y los veo en vivo. Muchas gracias. Este programa es Paisaje Interno. El día de hoy conversamos sobre expresiones faciales de la emoción. Tenemos varias cosas. Ahorita voy a entrar con sus datos de contacto porque si no se me va el tiempo y ya no los voy a pedir para que si quieren decirle algún curso o algo que tengan, por favor, aprovechemos porque ya yo creo que es el último bloque y nos vamos. Si realmente nosotros somos tan buenos para identificar a los mentirosos, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo dice que si no te mira a los ojos, entonces A ver, aquí dos cuestiones interesantes que voy a recuperar también de Berta si Castillo. no te sostiene la mirada, si se voltea, si tartamudea, etcétera, no te está diciendo la verdad. Entonces, Paul Ekman lo que hizo fue qué tanto realmente en sus Paul Ekman es investigaciones gurú. Es el pionero, es el... Lo sabe todo. O sea, realmente es el que tiene toda la información y el estudio de 40-45 años. Wow, sí. Y lo increíble de ahorita de Paul Ekman es que se metió con el Dalai Lama. Porque o sea, estas son las 7 principales como reptiliano, ¿no? Pero la compasión es otra emoción y ya es mucho más evolucionada, ya es del ser humano mucho más evolucionada. Entonces está muy interesante lo que está haciendo en este momento Paul. Qué interesante. Paul Ekman con Wallace Fraser son los que están haciendo normalmente esto. Y ya tiene hay varias escuelas, por ejemplo la doctora Rosenberg, el doctor Matsumoto, Freitas Magallanes de Portugal, la doctora Nájera me parece. Bueno, hay varios ahí, pero sí, el principal es Paul Ekman y Wallace Fraser, que de hecho en 1978 fue cuando empezaron a hacer este asunto de un sistema. 58. 38. 78. Ah, 78. Yo te entendí 38. No, 78. Empezaron a hacer este sistema integral sobre las AUS. Entonces, a partir de ahí lleva muchísimo tiempo desarrollándolo. Y sí, está con Dalai Lama. Y le pregunta al Dalai Lama qué hace, ¿no? Cuando se enoja, ¿no? Y bueno, dice que... por ejemplo, podemos hablar de Aristóteles, Platón, de varias cuestiones de la filosofía. Me parece que a Sócrates le preguntan, oye, ¿por qué no le haces nada al caballo, al burro que te pateó? Y dice, no, ¿por qué no le haces nada a la persona que te insultó? Dice, si hay un caballo, un burro que te patea, ¿tú se lo contestas? Entonces tenía las pasiones muy dominadas hacia las virtudes. Nos llamó Aida Valencia, manda saludos al equipo, gracias Aida, y también nos está pidiendo ella y otras personas que se comunican los datos de contacto de nuestra invitada y nuestro invitado. María Fernanda Reynoso Suinaga, ¿dónde te localizamos? ¿Cómo te localizamos? Estoy trabajando en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, ubicado en Gabriel Mancera 111. Los teléfonos son 5543-9264 y 5523-0935. ¿Serías tan amable de repetirlos de manera más lenta, por favor? 5543-9264 y 5523-0935. Muy bien. Gracias, María Fernanda Reynoso Suinaga. Ricardo Carrillo Chávez, ¿a ti cómo te localizamos? Pues estamos colaborando en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Es www.suicidología.com.mx y los teléfonos son 46 31 33 07 y 46 31 33 00, que por cierto tenemos un curso que vamos a tener que se llama Detección de la Infidelidad. Luego está muy interesante, vamos a ver varias cosas ahí. Este día, el 27 de mayo, por si quieren pedir informes, pues ahí con todo gusto pueden localizar. El curso es el 27 de mayo. 27 de mayo. El teléfono es 4631-3307 o 4631-3300.
00 para localizar a Ricardo Carrillo Chávez. María Fernanda Reynoso, nos comentabas fuera del aire de lo que hoy está haciendo Paul Ekman, el gurú de este asunto que tiene que ver con expresiones faciales, como parte de su labor de investigación y profesional y su relación con el Dalai Lama. ¿Lo podrías compartir al aire, por favor? Sí, lo que pasa es que fisiológicamente nosotros las cosas entran por nuestros ojos. De nuestros ojos, o sea, voy a tener la relación para decirte lo que me acabas de preguntar. La relación de los ojos en nuestro cerebro, que es reptil, eso es la parte que está dentro de nuestro cerebro, como que si hubieran 3 capas en nuestro cerebro. Entonces la parte reptil entra en las cosas en nuestros ojos, pasan al tálamo, pasan a la amígdala, y la amígdala entonces manda la información hacia la emoción que tengamos, sea miedo, sea tristeza, sea lo que sea, pasa la información, se descargan bioquímicamente, eléctricamente las cosas, y después, si es miedo, va el cortisol para poder quitarnos de la agresión o de lo que nos está atacando. Pero se pasa después de la amígdala, son el límbico, que funcionan las emociones, y de las emociones del sistema límbico pasa a la corteza. La corteza, en el momento que está en el tálamo, vuelve a como escanear si hay miedo, si hay tristeza, qué es lo que tenemos nosotros que hacer en nuestro cuerpo. Entonces, de ahí en la corteza te dice, no, o sea, lo que está pasando, no tienes que tener miedo, o cuidado, o la emoción que tú quieras, que tenga estímulo, respuesta. O sea, es ese estímulo y vamos a dar la respuesta. Lo que está diciendo Paul Ekman con el Dalai Lama es, si hay un estímulo y hay una respuesta, hay un tiempo que está entre ese estímulo y esa respuesta. Eso es cuando nosotros estamos en automático, inconsciente, se da estímulo-respuesta, así estamos. Bueno, él está proponiendo que en ese espacio que hay entre estímulo y respuesta se haga más espacio. Yo le llamo la fórmula reactiva, estímulo-respuesta, y la fórmula proactiva, que es cuando metes un espacio y te preguntas qué quiero, cuándo quiero, cómo quiero, qué es lo que quiero, cómo quiero responder ante ese estímulo, porque las emociones llegan como en paquetes y tú las quitas, pero no sabes qué es lo que tienes que hacer con ese paquete. Pero cuando ves el paquete y dices, es enojo, tristeza, ¿cómo voy a reaccionar ante ese paquete? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué persona? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Esas preguntas que nos hicieron en primaria, esas son las que nos tenemos que hacer como para bajar. Y después, ya que ves las cosas claras, ok, es que viene muy enojado, pero yo no me voy a enganchar ante su enojo. Entonces es esa parte de que no te enganches al enojo, la tristeza, el coraje, la envidia, o sea, el asombro, el asco, que son las emociones. Cuando tú lo ves claro, entonces puedes decidir con conciencia y con responsabilidad, porque tú eres también el estímulo para la otra persona. Entonces el Dalai Lama y Ekman están diciendo, ese espacio, entre más lo abres, más consciente estás de tu propia existencia, de tu propia vida, y es cuando empiezas a ser compasivo con los demás. ¿Por qué? Porque te das cuenta qué emoción tiene él, qué es lo que está pasando, y cuando, igual que un niño es un adulto, el niño no sabe que está enojado, o que tiene hambre, o que tiene sueño, y decirle, a ver chiquito, vamos a comer o vamos a dormir, igual el adulto, o igual las personas que tienen su bioquímica alterada, que necesitan ir con un psiquiatra o que es endógeno, no exógeno, es detén, pon pausa en eso para tú decidir cómo quieres reaccionar ante ese estímulo. Y se puede hacer porque somos personas pensantes, independientemente de nuestro sistema reptil, del límbico. O sea, tenemos la capacidad como seres humanos de detenernos y empezar a ser proactivos, asertivos, resilientes,
esa es la parte del ser humano que podemos decidir cómo expresar nuestra propia emoción. Y bajar aparte, porque no es lo mismo estar enojado, iracundo, a estar molesto o disgustado. El enojado y iracundo viene siendo irracional. Y el molesto y el disgustado viene siendo racional. Y es una forma que nos podemos... Me molesta tu conducta, mas no estoy enojado por tu conducta. Entonces podemos decidir cómo reaccionar y estar mucho más tranquilos interiormente y tener una compasión ante tú y ante los demás. Muchas gracias. Tenemos varias participaciones del público, pero estamos con el tiempo ya encima. Muchas gracias a las personas que están participando. Hay varias preguntas. Retomo esta de Carmen Alvarado. Si una persona esconde la mirada, ¿cómo diferenciamos entre timidez y mentira? Ojalá sea posible responderla en 1 minuto, por favor. Sí, con gusto. Y también lo que deseen ya decir como para ir cerrando este programa. Ricardo Carrillo Chávez. Sí, bueno, en realidad es un mito que las personas desvíen la mirada o que se esconda la mirada. Puede suceder, pero no hay un signo que delate la mentira. Sin embargo, las personas que mienten tienden a mirar más, no a desviar la mirada. Entonces sería algo muy interesante que lo checaran. Por otro lado, nada más a hablar un poquito de las emociones. Sí, hay emociones particulares y también hay emociones colectivas. Hay que tener cuidado cuando son colectivas. Y bueno, pues muchísimas gracias por... Tendremos que hacer otro u otros programas sobre este asunto. María Fernanda Reynoso Soinaga, ¿con qué nos despedimos de tu parte? Pues muy agradecida de estar aquí, muy interesante, saqué cosas importantísimas, me puse a estudiar un poquito antes y verdaderamente esto es apasionante porque a mí me encanta todo lo que es la conducta, el ser humano, y esto te da pauta para saber un poquito más que, bueno, el ser humano no lo podemos acabar de estudiar, ¿no? Siempre salen cosas nuevas y con toda esta globalización y cada cosa, cada estímulo es diferente y tenemos que ir actuando conforme va pasando nuestra vida. Entonces esto me pareció algo maravilloso. Muchas gracias y nos despedimos. Voy a dar los créditos y ya salimos. Bueno, esto nos da para 20 programas. Ser capaz de leer expresiones faciales beneficia a personas de diversas especialidades, como aquellas que trabajan con el público, profesionales de la salud, sí, pero vamos a regresar para que yo diga los créditos y ya. O quien esté interesado en mejorar sus relaciones interpersonales. Cuando entables una conversación con alguien, intenta ver sus emociones a través de su rostro. Busca macro y microexpresiones y observa si coinciden con lo que la persona dice. Seguro que será una experiencia interesante. Participamos en este programa el equipo de Paisaje Interno, Eliud Hernández, Edi Díaz, Guillermo Lagarda, Gonzalo Arteaga, Daniel García, Gabriela Sosa Martínez, Mónica Salcedo y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Gracias, muy buenas tardes. Ahora sí, estamos fuera del aire. Ok, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Podemos tomar una foto? Sí, pero no sé si nos dé tiempo. Nos dará pero acá tiempo afuera, aquí, afuera, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Sí, porque van a entrar a...